Estaremos acompañándolos con el cartel paranormal hasta el 23 de diciembre. Para que se agenden ustedes, amantes de las historias de miedo, de todos estos temas, hasta el 23 de diciembre estará con ustedes el cartel paranormal de la Mega. También los invito a que en la noche del 24 se dejen acompañar un ratico de mí. Voy a estar yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos ahí con música, recibiendo sus llamadas, mensajes navideños. Eso va a ser en vivo ahí un ratico que los voy a estar acompañando esa noche. Para aquellos que de pronto están solos, solas, quieren enviar un mensaje o algo, ahí los estaré acompañando en la noche de Navidad. Porque hay muchas personas que, no crean, están solas en esas fechas. Claro, uno de pronto dice, no, pero ¿quién va a estar solo? Todo el mundo está ahí con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con gente. No, hay personas que llega la Nochebuena, la Navidad y de pronto no tienen con quién pasarla. Y por eso se acompañan. O hay otros que les toca trabajar. Un abrazo a los guardas de seguridad, por ejemplo. A muchos la noche de Navidad les toca trabajar y les toca ahí solitos en su portería. De pronto ahí con el celular para llamar a su familia, a su señora, a sus hijos. Los buenos de pronto residentes que les regalan alguito, les dan un buñuelito, alguna vaina. Pero al fin uno dice, estoy solo, me tocó trabajar. A otros no les gusta la Navidad, se vuelve un día nostálgico. Entonces, de pronto dicen, venga, me acompaño con este loco un rato. Otros si quieren dormir temprano. No, eso... Lagunilla la otra vez lo hablaba. De pronto muchas parejas que tienen hijo y son parejas que se han separado, entonces el que se queda sin el hijo esa noche, de pronto se vuelve una noche triste. No estoy con mi hijo, está con la mamá. Entonces, bueno, hay diferentes motivos, hay diferentes sentimientos en la Navidad. Entonces ahí voy a estar acompañándolos un ratico. Ahí para que enviemos mensajitos y cositas. Eso va a ser el 24. Y el cartel paranormal, repito, se despide el 23. Por eso esta semana hemos querido dejar el cartel paranormal con tema libre, digámoslo así, en donde las historias de miedo son las protagonistas, donde podemos hablar de duendes, de brujas, de Dios, del diablo, del fin del mundo. Lo que usted quiera llamar a decir, obviamente que esté relacionado con lo paranormal, es bienvenido. Ayer tuvimos historias de brujas, de extraterrestres, un hombre que dijo que ya estábamos viviendo las señales para el juicio final. Bueno, usted puede opinar, participar. Si hubo un tema que le haya gustado a lo largo del año, que usted diga, oiga, me gustó el tema de tal cosa, nos puede llamar y nos puede contar qué aprendió de ese tema, qué le gustó, qué no. Entonces, puede comunicarse al 031-288-4218, 031-288-4218 o 031-287-9731. Ahí esa línea nos puede llamar y decir, mire, yo quiero hablar de esto. Siempre lo hemos recalcado, si usted tiene un don paranormal y quiere exponerlo al aire, contar cómo funciona ese don, pues hágalo y nos llama. Si usted es brujo, si usted tiene contacto con seres extraterrestres, por favor, hágalo, por increíble que sea. La historia ayer Lagunilla ¿se acuerda del hombre que nos contó que levitó y habló en otras lenguas? Sí. Que inclusive llegó la policía al apartamento y que supuestamente cuando lo vieron levitando, se fueron. Sí, o sea, además que lo registraron, supuestamente de estar en los registros policiales, lo que pasa es que hace muchos años, pero a mí sí me gustaría encontrar esa minuta donde escribió eso el policía, que vio al tipo levitando. Que un policía que nos oiga algún día nos haga un favor de mandarnos un pantallazo, pues sin que lo frieguen, sin que se vean datos privados ni nada, pero si ver un archivo así, se imagina Laguna que llegamos a un apartamento y se encontraba un joven levitando. No, eso sería, lo que usted dice, sería increíble, porque uno diría, bueno, el policía no va a escribir algo ahí que no fue. Y encontrar ahí casos paranormales. Yo ayer decía, yo no sé si un policía registre eso así, la verdad. A mí me gustaría, por ejemplo, que un policía, si lo ha vivido algo similar a encontrarse un caso de posesión, un caso de levitar, ¿cómo lo anota en la minuta? ¿Lo anota? Eso sería chévere que un policía nos llamara y nos contara. Eso, buen dato, sí, que nos cuente si llega a un sitio y ve algo paranormal, algo sobrenatural. Si eso lo registran o se hacen los locos y más bien ponen otra cosa y ya, pero no llegan a decir, no, si había una persona levitando y por eso no arresté a nadie y me fui ahí mismo, pues sonaría extraño la versión del policía. Pero bueno, historias cada noche nos sorprenden, nos ponen a pensar más el por qué pasan ese tipo de cosas, a quiénes les pasan, el por qué pasan, ¿no?
Son preguntas, como se dice, preguntas del millón. Y si algo hemos aprendido en este programa, y me encanta que la audiencia del cartel como que cada vez nos educamos más entre todos en lo paranormal, nos damos cuenta que no hay un manual de lo paranormal. Nos damos cuenta que no podemos tragar entero tanto show que hoy hay paranormal en las redes sociales. Que esto ha hecho que mucha gente de verdad crea que lo paranormal es tan fácil, o que sí existen estos aparatos para hablar con el más allá, o que existen una cantidad de cosas. Entonces el grupito que hoy el cartel paranormal se ha educado un poco y ya no traga tanto cuento entero. Eso es más los niños en las redes sociales, que la otra vez aquí llamó como alguien de 18 años que aún dudo de la edad, que se acuerda que estaba diciendo que estaba pidiendo en Navidad de cumpleaños un aparato para hablar con fantasmas. Sí. Y que la mamá le dijo que no, que eso iba a traer los espíritus. Y aquí le informábamos que eso no es, no hay aparatos para hablar con fantasmas. Hoy le mostraba a Laguna, hay un video en TikTok que hay muchos investigadores que usan un famoso aparatico llamado el famoso Spirit Box. Y lo marcan así todo para venderlo, obviamente, porque eso es lo que hace que la gente lo compre. No sé si usted ve un aparato que se llama la caja de los espíritus, miércoles, Qué buen nombre para uno comprar un aparato que al final es un radio, que lo que hace es brincar para que me entiendan, de emisora en emisora, así, como cuando uno está grabando las emisoras en algunos radios, que eso va pasando y o el buscador digital en algunos radios de carro, que uno dice, no entra nada, venga a ver que él busque y encuentre señal de algo. Cuando uno en carretera uno usaba mucho esa herramienta, que uno decía, no coge nada, venga a ver qué coge, y el radio empieza. Lo que hace el Spirit Box o estos aparatos es que no es que encuentren señal, sino pasan de frecuencia en frecuencia sin parar así haya señal. Entonces, ¿qué pasa? Se oye el sonido, obviamente, se oyen por allá algunas sílabas de locutores o de canciones. Entonces, si alguien usara el Spirit Box en este momento en Colombia y pasa por encima de la mega, de pronto alcanza a oír media palabra de Laguna o mía, donde puede decir, qué sé yo, sí, no, va, y ahí los que usan estos aparatos dicen, ¿vio? El fantasma dijo sí, dijo negro, dijo algo así, palabras muy puntuales. O a veces no pasa tan rápido de frecuencia en frecuencia, entonces se colan ya palabras más extensas. Y lo que hace el investigador que está haciendo un video para TikTok, para YouTube, para Instagram, hace una pregunta, entonces es muy fácil, ¿Dios existe? Y en ese cambio de emisoras, pues se cola en algún momento una palabra que él dice, ¿vio? Dijeron sí, ese fue un fantasma. ¿Cómo compró usted que fue un fantasma el que habló ahí? No estoy diciendo que un fantasma no pueda hablar de pronto encima de una emisora de radio, meterse en un televisor, porque no sabemos el manual de los fantasmas. Pero obviamente siempre que usted use un aparato de estos, pues van a sonar palabras. Entonces, en teoría, los fantasmas van a estar respondiendo todo. Pero las palabras vienen de una canción o de un locutor, es mi opinión. Pero entonces hablábamos que obviamente las personas en redes quieren ganar likes y seguidores como sea, ese es el objetivo hoy en día de mucha gente. Y usan este tipo de aparatos para tramar a la gente, y que la gente diga, uy, miércoles está hablando con un fantasma, eso vende mucho. Yo siempre he comparado que lo paranormal vende igual que el ser mostrón en redes sociales, eso es ir muy a la fija, el vender esto. Pero volviendo al tema, me encanta que en el cartel paranormal nos hemos educado bastante. Claro, tenemos nuestros haters que dicen, en ese programa nunca pasa nada, allá nunca asustan. Pero claro, son personas que sí les gustan los shows, entonces el show de que asustan, el show de que pasa algo, el show que Laguna levite, que tripas hablen lenguas, que, mejor dicho, veamos de todo. Entonces, pues obviamente hay personas que les gusta ese tipo de programas, pero que son programas de show. Esto es un programa de investigativo y de oír cosas y tratar de verdad, aprender mucho del tema paranormal, que repito, no tiene un manual, nadie sabe realmente el tema paranormal, cómo funciona, qué hay allá. Pero sí se puede uno decir que también hay muchas mañas como para aclararlas. Entonces eso me gusta de este año, que nos hemos ido formando bastante en lo paranormal, abriendo más los ojos, desarrollando más los sentidos para todo eso y no tragar tanto entero. Inclusive mañana Lagunilla de una vez agéndese, porque no en el paranormal, pero sí a las 8 de la noche le traigo mago invitado en Instagram Live, que va a hacer más trucos de brujos. Chévere eso, ese tema de los trucos de brujería, chévere, y que lo explique un mago, que el mago yo creo que más que seguro cuando ve o cuando alguien le muestra algo que hace un supuesto brujo, un charlatán, pues va a decir, ya me sé cuál es la maña de eso, y chévere que nos lo cuenten.
Claro, es que los magos, la gente que da los consultorios o cuando invitan los brujos a la casa, que la gente dice, sacaron animales, flotó la moneda, el algodón se incendió, yo escupí en un vaso laguna y eso salió sangre. Bueno, cantidad de cosas que los ilusionistas, los magos lo hacen. Entonces, aquí hemos aprendido bastante que más de un brujo no es brujo, es mago. Pero obviamente se vende bajo un nombre de brujo, va a su casa, lo trama diciendo que le están haciendo amarres, brujerías negras, qué sé yo, le saca su plata y va y le paga a algún mago para que le enseñe más trucos de cómo hacer que el agua se vuelva roja, que cómo hacer para que no sé qué, para que salga fuego de un papel sin prenderlo, en fin. Entonces mañana mago invitado a las 8 de la noche en el cartel de la Mega, en el Instagram Live, para que se den cuenta cómo un brujo los puede engañar y desocuparles la cuenta bancaria. Entonces todas esas cositas se aprenden en el cartel paranormal de la Mega y en el cartel normal. Bueno, Lagunilla, ahora sí lo saludo cordialmente. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Dani, muy bien. Un saludito para usted y para todos los oyentes del cartel paranormal de la Mega. Un gusto acompañarlos como en cada noche, de domingo a jueves. Así antes de empezar a ver historias, y le pregunto y lo cojo así a quemarropa, ¿qué historia se acuerda de este año en lo paranormal? De las que nos han contado, Sí. me acuerdo la de el taxista que llevó una mujer, que la encontró así, la llevó, pues, la quiso llevar así, porque sí, la quiso llevar hasta la casa, no sé qué, pues el tipo como que se quiso enrollar con ella, se fue a un motel, pasó la noche, y después descubrió que la mujer estaba muerta. Uy, qué buena historia. Sí, señor, el taxista que tuvo sexo con un fantasma. Sí, exactamente. Esa historia es Ey, buena. qué buena historia. La de El los... taxista que tuvo sexo con un... Y esa nos pone a pensar, y me dice usted esa historia, los que están oyendo, volvemos a cuestionar y en Twitter pueden opinar con el numeral Cartel y Natilla y en Instagram. De esa historia que acaba de resaltar Laguna. Y esa pregunta, ¿sabe qué? Se la voy a hacer a las personas cuando llamen, de qué historia se acuerdan. Y después cuentan su historia. Pero nos pone a echar cabeza y a preguntarle a la gente, ¿usted de verdad cree que una persona puede tener sexo con un fantasma? Que Laguna este viernes se puede ir a un bar, conquistar a una mujer, pasar la noche con ella y que sea un fantasma. ¿Puede una mujer de la vida alegre, como la llaman, ser un fantasma? Ajá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sexo con un fantasma? ¿Será que...? Porque es distinto a Lagunilla la historia famosa de los o vampiros energéticos o los incubos y los súcubos, que son fantasmas que llegan a su cama y usted siente como si hubiera tenido sexo, pero eso es otro tema. La historia es que usted piense que conoció a alguien y con la persona tuvo sexo y al otro día se entera que esa persona no, que esa persona se había muerto hace mucho. Por ejemplo, que yo le diga a Laguna, oiga Laguna, ayer conocí una vieja, no sé qué, me dio el Instagram, mire, uy, lo mejor, amaneció en mi casa, venga, la buscamos hoy, y que uno, no sé, encuentra a la mamá, a los amigos, la dirección que la dio, le digan, señor, ella murió hace un mes. Y uno, pero si ayer la conocí en un bar y tuve sexo con ella. No, señor, usted está loco. Que esa historia también es de los muleros que muchas veces paran en el camino, recogen una niña muy linda, tienen sexo, la dejan en la puerta de su casa y al otro día de regreso la visitan y se enteran que ha muerto hace mucho tiempo. Una historia muy parecida de un mulero que recogió una mujer y que la mujer le decía al mulero que si quería que le demostrara su poder o que era un ser raro, que le iba a apagar las luces de los postes de la carretera donde iba a estar. Del pueblo entero. Sí, del pueblo, me acuerdo también de esa historia. ¿Esa fue este año? Sí, esa fue este año, a principios de año. Sí, sí, que pararon como en una vista hacia el pueblo y le dijo, lo va a mostrar a un poder y apagó todo el pueblo. Sí, Otra buena historia esa, sí señor. Uy, hemos tenido unas historias muy buenas en el cartel paranormal en lo que va del año. Muchas gracias a todos los que han participado, los que nos las han contado, los que los comparten acá y bueno, pues así damos inicio a otra noche de historias y recuerden eso, ya que van a llamar a participar esta noche, piensen. Y en Twitter y en Instagram, ¿qué historias recuerdan del cartel este año? Obviamente historias paranormales. ¿Qué recuerdan ustedes de este año? Que ustedes han dicho, juepucha. Yo, por ejemplo, bueno, esto no es historia, esto es un live. Me encantó el live en Israel, la del Via Crucis, ¿no? Esta calle dolorosa, esta avenida dolorosa por donde caminó Jesucristo hasta llegar al Santo Sepulcro. Ese live me encantó a mí, me encanta todo eso relacionado a la vida de Jesús.
Este año también tuvimos varios live y ese fue uno fascinante, de verdad. ¿Qué historia? ¿Qué recuerda usted del cartel paranormal de este año? ¿Verdad que llame, nos cuenta? Y después obviamente cuenta su historia y en Twitter también puede estar usted opinando. Entonces les recuerdo, puede llamar al 031-288-418 y pendientes porque también hay invitados que no sabemos de qué van a hablar, porque no hay tema en la noche, entonces nos pueden sorprender, quién sabe con qué tipo de historia paranormal, para que estén. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Oiga, hablando de la agonía de la Navidad, aterradora, en estos días que me grabé 2 podcasts sobre asesinos de Navidad. Sí. Eso es tremendo, esas historias. O sea, así por encimita les cuento una del hombre que estaba disfrazado de Papá Noel y ay, tan bonito y qué Navidad tan linda. Y entró con una pistola y un lanzallamas y mató a la familia. Algunos los quemó y a otros les metió los disparos. ¿Ah? Denso, muy denso. O sea, en la Navidad que ay, tan lindo, se disfrazó de Papá Noel, pero no. Se quiso disfrazar para matar a la familia. Bueno, la Navidad se le cruzan los cables a más de uno. ¿Será que los demonios se aprovechan? Yo no sé si los demonios, pero yo creo que sí pasa por un tema muy mental. Estas épocas son, sí, muy felices y todo, pero donde uno lo coge una melancolía en Navidad, puede generar el efecto contrario, desde el suicidio hasta hacer lo que hizo este sujeto. Sí, ¿qué tal usted que no sé, en el año se enteró, perdió a su esposa, a su esposo por infidelidad y no le dijo nada? Y en la Navidad, no sé, se le sale ese demonio por ese guardado que tiene usted. Le fue mal en el año y se quebró y, mejor dicho, está llevado hasta para el carajo y llega la Navidad y todo el mundo como regalitos y felicidad y... historias aterradoras de la Navidad. Bueno, aquí está el cartel paranormal. 9 de la noche, 20 minutos. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Giovanni, hablo de la ciudad de Pereira. Giovanni desde Pereira, un abrazo grande a usted. Giovanni, antes de su historia, algo que recuerde el cartel paranormal de este año que usted ha dicho, ¿fue lo que más me gustó, lo que más aprendí o fue la historia que más miedo me dio? La que ustedes tocan ahorita con el taxista que tuvo sexo con una mujer, con un fantasma. Yo trabajo en Uber aquí en Pereira y pues siempre es como maluquito escuchar esas clases de historias. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que es posible que una persona conozca a otra persona, tenga sexo y después se entere que era un fantasma? Eso es muy relativo porque eso es un tema bastante intenso si nos vamos a un punto desde el poder de la mente. Es de que uno como hombre, y las mujeres también tienden a eso, pero más que uno como hombre, cuando más pelado en la pubertad y todo eso, más de uno puede haber tenido sueños mojados, como se dice, ¿sí? Pudieron haber eyaculado en un sueño, cosas así. Entonces es muy posible que pueda pasar esto. Pero en un sueño, pero es que me acuerdo, pero el taxista decía, yo conocí a la mujer en la carrera, la recogí, la llevé, tuve sexo y todo eso, o sea, no era un sueño. Pero lo que usted dice, también se lo pudo haber él imaginado todo. Hay que tener en cuenta, los demonios y los ángeles existen. Hay una guerra espiritual acá que uno no la puede ver, no la puede percibir, pero la hay, ¿sí? Y el diablo tiene el poder todo de hacer y mostrarnos todo lo que quiera aquí en la tierra. Y si una persona cree en todos esos temas, es muy viable que el demonio le haga mostrar a esa persona a una mujer y resulta que fue un fantasma. O un mismo demonio. Exacto, lo mismo. Entonces, ese tema es bastante intenso, extenso, y necesitaríamos todo un programa para hablar sobre este tema. Muy bien. Bueno, amigo, gracias por recordar eso. Y ahora sí, bienvenido. ¿Qué historia quiere compartir usted la noche de hoy? Bueno, le recuerdo ahí ese pedacito ahorita del policía que vio levitando a un personaje. Yo fui militar y en ese tema uno tiene que apartar todos esos punticos porque ya se vuelve como algo ya complicado. Uno en la minuta puede llegar hasta cierto punto, pero cuando ya llega a escribir algo sobrenatural o paranormal, eso lo lleva ya a otro punto y le decir a uno, mi capitán, mi coronel, es que pasó eso, lo van a despachar a uno y lo van a mandar a comer de la que sabemos. Entonces, o sea usted dice, entonces eso no se registra, eso mejor dicho, pasémoslo por alto. Sí, ya cuando hay situaciones, novedades donde ya se implica una muerte de una persona, ya ahí sí, hombre, le toca a uno agregar lo que más pueda, ¿sí?
Pero Ok. ya en otras partes donde uno puede evitar todos esos temas como de paranormales, hay que evitarlos. Oiga, ¿y usted que fue militar, que los militares tienen historias sorprendentes? ¿Alguna vez vivió algo que nos quiera contar que usted diga, mire, por ejemplo, esto lo vimos con unos amigos, nunca pudimos hablar de esto, pero nos pasó en el monte o en algún lugar? Sí, sí, hubo en el batallón San Mateo de Pereira. Resulta que hace unos, voy a decir, unos 50 años más o menos, mataron una cuadrilla de soldados que iban a prestar guardia, que iban a hacer centinelas en el batallón. Y los mataron la guerrilla. En ese tiempo se metieron al batallón y mataron los soldados y le robaron todos los fusiles. Y hay una parte que se llama ya puesto de bruja, o la milésima, como le dicen. Sí. Entonces, sí se ven cosas, a veces se escuchan soldados que bajan trotando y uno se asoma desde la parte de arriba porque eso es como una clase de morro y no ve a nadie. Y uno escucha a los soldados. Entonces, Y, ahí queda uno con los pelos de punta. y en el tema relacionado a las brujas, que también son, en los militares abundan esas historias, ¿alguna vez vieron algo? ¿Usted vio algo que usted ya ha dicho? ¿Vi una bruja? Sí, 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 la vimos, la oímos, el olor es tremendo, el de que sueltan las brujas, un olor, haga de cuenta pura cebolla, de la cebolla larga, ese olor maluco, fétido, ¿Y muy cómo era la penetrante. bruja? No, se escuchó, fue un aleteo, nosotros íbamos caminando, íbamos de patrulla a un registro y se escuchó un aleteo así encima de nosotros, pero fuerte, ¿Por, fuerte, y todos nos tiramos por, al suelo, nos agachamos. por qué Y concluyen que es quedó. una bruja y que no era un ave? No, por el fuerte aleteo tan grande y por el olor a cebolla. Ok, el olor y el aleteo, y que no se veía. No, sí se vio como una sombra negra, pero pasó fue, mejor dicho, súper rápido. Que unos cuantos alcanzaron a ver la sombra. De resto escuchamos todos el aleteo y ese olor a cebolla quedó regado en toda la carretera en la que íbamos. Y entre sus compañeros militares y ustedes, cuando, me imagino, pasó esto, hablaron de brujas, ¿a qué conclusión llegaban? O sea, que sí existen, que son mujeres que se transforman en animales, ¿por qué está una bruja ahí? ¿Qué comentaban entre ustedes? Sí, claro, es que usted sabe que la maldad existe desde hace muchos años. Tanto existe la magia blanca como la magia negra, ¿sí? Entonces las personas que dedican a la magia negra pueden experimentar toda una clase de ¿qué se le puede decir? De cambios físicos, se pueden mostrar como animales, como la persona más querida en el mundo que usted de pronto tuvo en algún momento y le murió y se le puede presentar de esa manera. Son muchas cosas. Pero entonces ¿Sí? son personas reales que logran ese don con el Claro. estudio a lo largo de su vida, o son personas que digamos, para que me entiendan, son personas normales y no son como unos demonios, o son mujeres normales y con el transcurso de la vida aprenden a hacer cosas y logran transformarse en animales. Ellos tienen un libro. Las mujeres que practican o las personas que practican la magia negra tienen un libro. Como al estilo nosotros tenemos la Biblia, por decir algo así. Ellos hacen pactos con Satanás, con el diablo. Y Sí, Satanás les da esos dones, esos poderes para que se puedan manifestar de las maneras que ellos quieran. Así de ok. sencillo. Ok, o sea, todo nace a partir de pactos con el demonio, de ahí Sí, adquieren claro. estos habilidades y por eso se pueden transformar. Y no solo animal, lo que usted dice, en cualquier persona. Sí, 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 tienen ese poder. Porque así el Dios como hace milagros, Satanás también puede hacer milagros y cosas que Ahora, nadie cree. partiendo de esa creencia, y me encanta oírlo y su historia, y Laguna, aquí pongo algo en debate y es, si una persona mediante un pacto con el demonio puede transformarse en la persona que quiera, ¿no se podría transformar a alguien en personas muy famosas para armar caos en el mundo? Me pongo un ejemplo, que una persona se Bueno, transformara en el Papa y bueno, mañana saliera a decir, no sé, una barbaridad de la iglesia, como son demonios, imagínese a alguien, listo, me transformé en el Papa, mañana voy a salir en un medio de comunicación a decir que Dios no existe, punto final. Pero fue el Papa el que lo dijo en vivo, todo el mundo vio al Papa. ¿Usted por qué cree que si las personas tienen este poder, por qué no se ven mm, esos casos de
de duplicar una persona importante en el mundo para hacer algo malo. Digamos, si el demonio existiera, crear una guerra. Entonces se transforma uno en un presidente laguna de una potencia y le declara la guerra a un país. Y de pronto después el presidente verdadero aparece y dice, pero yo no era. Y la gente, ¿cómo que no? Si salió en los medios y todo, ya se armó la guerra. ¿Por qué no pasa entonces eso? Eso lo podemos manejar desde otro punto. No es tanto de pronto que se aparezca como otra persona famosa o que sea pues igualita, no. El demonio o demonios pueden apoderarse de ciertas personas, cualquiera que sea famosa o no, y pueden hacerlos hacer cosas que luego ellos, bueno, ¿qué pasó? Yo no hice esto. Entonces, los demonios o el Satanás así como tal puede tomar posesión de la persona. Ok, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, metérsele como en los pensamientos para que actúe de manera distinta. Claro. Y ahí viene la creencia que la gente dice, se le metió un demonio y por eso hizo lo que hizo. Claro. Pero, como usted ahorita me decía, que las personas pueden transformarse en personas, en las personas que quieran. Sí, claro. Las brujas. Claro, es que esos son puntos que no han salido a la luz. Pero comenzando, ¿ustedes sabían que existió hace muchos años una mujer papá? Sí, aquí estuvimos hablando de esto con el padre Andrés, ¿se acuerda, Lagunilla? Sí, claro, la historia de la papisa Juana, si quieres se la busco también, que yo creo que la tengo grabada. Exacto. La historia de la papisa Juana es una Que, historia muy famosa. que inclusive después, y en la historia, ¿acuerda que hasta para elegir al papa tenían una silla en donde metían los testículos y Claro. todo para que no se filtraran Exacto. mujeres? Claro, la silla, luego que se descubrió la papisa Juana, porque dicen que incluso estuvo embarazada y toda la vaina, dicen que cuando se descubrió que era mujer la papisa Juana, pues los siguientes sacerdotes, para corroborar de que en verdad eran varones, pues pusieron una silla, esa silla tenía un huequito y por ese huequito Exacto. salían los testículos de los sacerdotes. Como ellos andan con su túnica, pues obviamente no tenían que estar desnudos ahí, que se sentaban y ahí ya se comprobaba. Y ya. ¿Y por qué nombra a esta mujer papa? ¿Cree usted que era que una bruja? ¿Por qué? Porque es que resulta que en todo el mundo, cuando se trata de cosas espirituales, de demonios y todo eso, la Iglesia Católica tiende a esconder mucho esos temas. ¿Por qué? Porque no les conviene, no los dejan salir a la luz. Ok. Cuando esta mujer, la papa que hubo, descubrieron todo el tema, hubo un sacerdote allá del Vaticano que sacó un libro, ¿sí? Y dio a conocer ese tema y muchos temas más. Y por cosas de la vida del destino, el sacerdote amaneció ahorcado en el Vaticano. Y el Vaticano mandó a recoger todos los libros que habían publicado de ese tema, pero pues igualmente se filtró uno que otro que no alcanzaron a recoger, y por eso es que ya hoy en día se sabe todas esas historias. Bueno, pues a nuestro amigo... Perdón, ¿qué decía? Y entonces, así sucesivamente como ese tema, pueden esconder una cantidad de cosas que uno cree que ignora o que no existen, pero que las hay. Que las hay. Pues a nuestro amigo muchas gracias. Chévere, ya que llamó y nos contó, bueno, chévere hablar cuando se trata de los militares y todo esto de las brujas, de los demonios, de todos estos casos. Bien interesante la llamada. Pueden llamar al 031-288-4218. ¿Qué historia recuerdan del cartel este año? ¿Qué tema? ¿Y qué historia tienen para compartir esta noche? Otra llamada, Juan Palaguna. Aló, la Mega. Aló, la Mega. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Qué más, viejo Laguna? Hablas con Jason, ¿cómo estás? Jason, muy bien. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, afortunadamente, el viejo Tripas. Bien, muchas gracias, Jason. Jason, pues, excelente. ¿qué lo trae por el cartel? Cuéntenos. Antes, para usted, ¿cuál fue el mejor momento del 2020 en el cartel? Mientras lo piensa, también dejamos la pregunta en Twitter. ¿Cuál fue el mejor momento del 2020 en cartel de la Mega Paranormal? Puede dejarnos su comentario para leerlo al aire ahorita en un instante con el numeral cartel y natilla, para que nos hagan recordar, porque a veces pasan tantas historias que a nosotros se nos olvida. Pero usted, algún momento del 2020 que recuerde el cartel. Sí, viejo Laguna, de hecho, el momento que más recuerdo que me impactó, bueno, más que impactarme, me llamó mucho la atención, fue una visita que ustedes realizaron a un pueblo, no recuerdo muy bien el nombre, que incluso hicieron un live a través de Instagram, donde pues están visitando el pueblo y
recordando todo lo que encerraba paranormal a través de él. Incluso ¿La Jagua? en una parte, ¿Será el pueblo de las brujas, la Jagua? sí, la Jagua. Ese es como el momento que más recuerdo del cartel. Me impactó bastante y me llamó mucho la atención la historia que se encerraba detrás de lo que fue el pueblo. Ese pueblo es muy chévere. Nosotros con Daniel no lo imaginábamos diferente, ¿no? Lo imaginábamos pues más Sí, descuidado. es que siempre, es como si habla de brujas, uno se lo imagina así aterrador y es un pueblo hermoso. Sí, es muy bonito. Sí, de hecho la transmisión fue de noche, pero se notaba que no era como todo el mundo lo pensaba. De hecho es muy curioso porque pues yo soy de Medellín, Sí, y yo soy fotógrafo. Y hay pues un proyecto personal que yo realizo y es visitar municipios de Antioquia, conociendo los diferentes pueblos que en él hay. Y muchos de ellos encierran cosas muy curiosas y muy paranormales, pero todos uno se los imaginaría, no sé, descuidados y demás, pero en lo absoluto. Aquí el pueblo en Antioquia que más se conoce pues a raíz de toda la historia de las brujas es, por ejemplo, Jardín. Y Jardín es un pueblo espectacular, de hecho es muy turístico y lo cuidan mucho, lo conservan bastante. bueno amigo, pues muchas gracias por recordarnos ese momento del 2020. ¿Y qué historia nos quiere traer? Bueno, Viejo Laguna, bueno, básicamente es muy curioso porque pues, la historia que yo tengo, de hecho he estado tratando de contactarme desde hace mucho tiempo en el cartel, porque yo presté servicio militar, pues no fui soldado profesional ni nada de eso, pero tuve la oportunidad de ser soldado regular y me tocó prestar servicio militar en todo lo que fue el occidente antioqueño. Sí, Y en el occidente estuvimos en un pueblo que se llama Cañas Gordas, en donde pues realmente me pasaron varias cosas muy curiosas y pues no me las explicaba, y era porque pues uno cuando está prestando servicio militar uno realmente es muy confiado, muy porfiado, llega al punto en donde uno se vuelve muy tranquilo cuando está en el área. sí. Y en Cañas Gordas nosotros acampábamos en una casa que estaba abandonada. La casa la habían abandonado porque el municipio había indicado. ¿Aló? Amigo. ¿Amigo? Aló. Ya, Hola, ya, hola. es que se le había perdido un poco la señal. Y entonces, Bueno. Entonces les contaba, Viejo Laguna, que esa casa estaba abandonada porque el municipio la había catalogado como una propiedad en alto riesgo, ¿cierto? sí, Pero uno, o al menos cuando uno estaba prestando servicio militar, era muy confiado y con tal de uno no tener que acampar en la cinterita que llamábamos en la carpa, nos metíamos a dormir en la casa, ¿cierto? cierto. Y muy curiosamente, una noche yo recuerdo que nosotros llegábamos de patrullar y detrás de la casa había como un cerrito, y en ese cerrito era donde prestaba centinela a la persona que estaba de turno. Cuando estábamos ingresando a la casa, yo iba pues con el lanza mío y escuché que empezó a relinchar un caballo, pero fuerte, o sea, empezó a relinchar demasiado duro, como si, no sé, le estuvieran haciendo algo, o estuviera Sufriendo. desesperado por algo. Exacto. Y a mí me causó mucha curiosidad porque se sentía en la parte de arriba donde estaba el centinela normalmente. Entonces yo le pregunté a él, pues al lanza mío, yo le dije, hey, ¿escuchás ese caballo que está relinchando en el puesto del centinela? Y él me dijo, no hombre, ¿cuál caballo? Y yo, ¿cómo que no? Pues no lo escuchás, o sea, está relinchando de una manera impresionante. Y me dijo, no, yo no escucho nada. Y le pregunté a otro compañero y me dijo exactamente lo mismo, me dijo, no escucho nada. Curiosamente yo sí lo escuchaba y lo escuchaba patentico. Cuando la persona que estaba de centinela terminó su turno, yo le pregunté, me le acerqué y le pregunté, vení, en el horario que vos estuviste de centinela, había un caballo por allá rondando o algo así que se escuchaba muy fuerte relinchando, y me dijo, no, en lo absoluto. De hecho, el turno de centinela estuvo súper tranquilo, súper calmado, no hubo novedad. Y yo, entonces a mí se me hacía muy curioso que yo era el único Usted era el único que lo podía escuchar. Sí, y eso, yo recuerdo que eso fue aproximadamente, eran por ahí las 2 de la mañana. Nosotros estábamos patrullando, empezamos a hacer patrulla por ahí a las 11 de la noche
y a las 2 de la mañana más o menos estábamos llegando pues ahí al lugar donde estábamos durmiendo y yo decía, pero muy curioso. Y fue raro porque en esa misma casa llegaron a pasar varias cosas porque al lado de ella pasaba un arroyo. Sí. Y en alguna ocasión, pues no sé, salimos al arroyo porque a un cabo le dio como a las 12 de la noche por hacer sus necesidades y a uno en el monte le toca o enterrar o buscar un arroyo o algo así. Sí. Y nos fuimos obviamente a prestarle la guardia mientras él hacía las cosas y vimos que salió de un momento a otro despavorido, corriendo impresionante. Y nosotros le dijimos, mi cabo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, no, hermano, por ese río empezó a subir una luz hacia arriba. O sea, en el contrario del sentido del arroyo. Del arroyo, la corriente. Sí, exacto, el sentido de la corriente. Y nos fuimos corriendo y efectivamente ya estaba muy lejos, pero se veía subiendo la luz en el sentido contrario del arroyo. Y fue pucha, y para mí eso fue muy impactante porque, bueno, fue la segunda vez que me pasó algo en esa casa. La tercera vez en esa casa era que estaba ya durmiendo, había terminado de prestar mi centinela y yo siempre he tenido la costumbre, toda la vida, de que duermo tapado, completamente tapado. A mí me gusta taparme la cabeza, todo. Y yo estaba durmiendo, ya me estaba quedando como entredormido y sentí pleno que me colocaron en la rodilla una mano. Me colocaron la mano y empezó a subir, o sea, me empezó a subir. Cuando la sentí en el pecho, inmediatamente me quité la cobija y uno por lo general siempre duerme o con una linterna al lado del celular y empecé a iluminar y la habitación estaba absolutamente vacía, o sea, estaba solamente yo y había un compañero que estaba durmiendo al lado mío, pero él estaba durmiendo aproximadamente unos 3 metros, o sea, imposible que él de pronto se haya levantado y con la misma agilidad acostado, no, era imposible. Entonces me pareció muy curioso que yo solamente presenté eso, y de hecho obviamente fui, lo levanté, lo desperté, y uno nota cuando una persona está profunda, y claro, él se levantó súper profundo, y uy, ¿qué pasó? Y yo vení, me acabaron de tocar, me acabaron de colocar una mano, y sentí en el pecho, cuando sentí la presión en el pecho me destapé y no había nada, y me levanté y empecé a mirar, incluso vi al centinela, el centinela me dijo que se había pasado algo y demás, y yo no, pues le conté, y él me dijo, parce, no, aquí no ha entrado nada, nadie se ha levantado, todo está tranquilo. Ustedes cuando tienen este tipo de experiencias, ya que me cuenta, y lo preguntábamos al principio, ¿ustedes registran esto en la minuta, este tipo de sucesos? ¿O prefieren guardar silencio para que no les digan nada? No, la verdad, pues al menos por nosotros en el pelotón no lo registrábamos. Nosotros nos los guardábamos y era, digamos, que historias que quedan dentro del mismo pelotón. Entonces uno sí le contaba a los compañeros y les decía, ves, pasó esto y demás, pero hasta ahí. A otros compañeros también les pasaba, porque nosotros dentro de ese mismo sector, eso es un sector que se llama Rubicón, en Cañas Gordas, teníamos entre 3 y 4 puntos de acampamento y nosotros nos estábamos moviendo, no acampábamos siempre en la misma parte. Y en uno de los puntos de campamento es muy curioso porque en el ejército se tiende a llamar en un puesto de centinela donde pase algo paranormal, tienden a llamarlo puesto bruja, ¿cierto? Eso pasa mucho en los batallones, en el área, exacto. Y allá en Cañas Gordas, en Rubicón, nosotros teníamos un puesto que se llamaba puesto bruja. Incluso decíamos puesto bruja, hora bruja, porque siempre era a las 12 de la noche que sentían algunos lanzas que sentían en un árbol, que era supremamente grueso, era tan grueso que uno no alcanzaba a abarcarlo con las manos, era muy grueso, pero a esa hora siempre se sentía que, como si fuera un pájaro, pero un pájaro muy grande se sentaba en el árbol y lo asentaba, o sea, se sentía inmediatamente que, como si lo aplastara. Y se quedaba ahí unos cuantos minutos y volaba ya como a un cerro que había al frente. Sí. Y era a la misma hora y en el mismo lugar que se sentía exactamente lo mismo. Entonces a mí me parecía muy curioso porque en ese sector se presentaban muchas cosas. Una vez estábamos en carretera, recuerdo que estábamos en carretera y yo estaba prestando guardia
Entonces uno por lo general cuando está haciendo guardia en carretera tiene que conservar muy buena distancia con el otro soldado. Sí. Y yo en algún momento me sentí muy cansado y me senté. Cuando uno aprovecha hacer ese tipo de cosas, cuando uno ve que no vienen carros ni demás, porque a uno no lo pueden ver así porque lo regañan. Pero entonces yo me senté y como nosotros colocábamos unas antorchas a todo alrededor de la carretera, pues en el recorrido, yo en un momento determinado vi que venía una persona caminando. Y yo me paré, inmediatamente me paré porque pensé que era o el cabo que estaba a cargo de la escuadra de nosotros o el sargento que estaba a cargo del pelotón. Pero cuando yo me paré, la persona que venía caminando le metió una patada a la antorcha. Y yo dije, ay, pues aquí pasó algo raro. Entonces inmediatamente me comuniqué con el cabo que estaba con nosotros y nos fuimos corriendo a mirar si de pronto era, no sé, algún guerrillero, porque en esa zona en ese entonces había mucha guerrilla. Sí. Y salimos corriendo. Cuando salimos corriendo, efectivamente la antorcha la habían tumbado y empezamos a hacer registro. Lo curioso es que la única parte, o el único lugar de escape era como tirarse a un río que pasaba por ahí cerca. Y el río era muy caudaloso, o sea, realmente la persona que se tiraba allá o se ahogaba, no había de otra. Y nosotros hicimos registro y demás y por ningún lado encontramos absolutamente nada. Es más, no encontramos rastro porque uno normalmente busca huellas de pronto o pisadas de personas que hayan pasado por ahí cerca y no encontramos absolutamente nada. Pues amigo, muchas gracias por contarnos su historia desde que prestó servicio militar. ¿Cuál fue el mejor momento del 2020 en el cartel de la Mega, Cartel Paranormal? Lo pueden escribir ya mismo con el numeral cartel y natilla para entregar algunos comentarios al aire o para leer sus comentarios al aire. Daniel, no sé si alcanzo a leer algunos. Le hace unos comentarios que dicen en Twitter. Mire, Esteban Castro dice, Tripas, recuerdo la historia con recorrido de Instagram donde la señora contaba la historia de que los asustaban en su casa y a su hijo le marcaron el celular 2 veces, sonaba y no sonaba nada y colgaban. Mao Rodríguez dice, recuerdo los recorridos de Machilean en un bosque donde se encontró una bicicleta dañada. El Juan nos recomienda un buen libro y una buena trama. Ahorita vamos a leer, bueno, sí nos recomienda un libro que dice El carretero de la muerte, ese libro que nos recomienda. Dice, uy, Tripas, la historia de un señor que recogió los niños fantasma en un pueblo del Tolima. Eso lo dice Papi Mincho. El de la finca donde a Laguna le meten un grito, sí, eso fue este año, sí, en una finca que hicimos un recorrido paranormal. Brandon, cuando llamó un oyente a decir que se quería suicidar y Tripas hizo una bonita reflexión, eso lo dice Brandon. Luifer, bueno, nos comparte unas imágenes en el valle. Esteban Castro, recuerdo la historia con recorrido de Instagram donde sí, este ya lo ha leído. ¿Qué tal? Aquí alguien había mencionado el primer recorrido en Salem, dice NB090. El primer recorrido en Salem, muy interesante, aprendimos mucho sobre este lugar, sus historias y tradiciones. Para mí fue cuando estuvo en la funeraria Tripas, pero no fue este año, ¿cierto? Ah, sí, claro, en la funeraria de Honda, sí, claro. Ahí ese es el que dice JBNDC. Pero eso no fue este año. No, eso, sí, no. Ah, no, fue el año pasado. Eso fue para el año pasado, claro, especial de Halloween. Uy, sí. Uy, hijo de madre. Claro, este año casi no viajamos porque pues todo arrancó muy rápido este año con lo del COVID. Sí. Este año no hicimos giras ni nada. Es cierto. Uy, no, claro, tanto tiempo encerrado yo, no sé si me... Claro, no, eso fue el año pasado. Sí. Las luces que aparecieron en el cementerio en un Instagram Live, la sombra azul que atravesó la cámara de un recorrido, gruñidos, un apartamento que atormentaron a una familia, eso lo dice José Fernando. Dice, Memorias de mi soledad, yo recuerdo la historia de la señora de Barranquilla, del niño y el pez fantasma en la piscina, estuvo muy buena, saludos desde Ciudad de México. Y son comentarios que dejan a esta hora con el numeral cartel y natilla diciéndonos cuál fue ese momento del 2020 que usted recuerda del cartel paranormal de la Mega. Muy bien, estamos viendo historias bien interesantes, historias en esta noche. Vamos a las líneas 031-288-4218 y 031-287-9731. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani Laguna, buenas noches.
¿Quién habla? Te habla Charlie Caicedo. Charlie Caicedo, antes de oír su historia, ¿qué recuerda de este 2020? Bueno, digamos que no es una ni dos, son muchísimas. Pero empecemos. Como en el 82 practicaba yo la brujería. Pero amigo, antes, amigo, pero de este año, ¿qué historia recuerda del cartel paranormal? Bueno, de aquí el cartel paranormal recuerdo pues varias, ¿no? Porque pues como se ha hablado de cosas anormales, extraterrestres y cosas fantasmales, lo que han comentado ustedes de Huayca y lo que han comentado en este caso de Dani, que hizo la visita ya a la casa de la Candelaria y pues Sí. no pasó nada. Y hacía algunas cosas, recuerdo. Bueno, muy bien, interesante. Ahora sí vamos al año 82. ¿Qué nos iba a contar de ese año? Bueno, resulta que como en el 82 yo practicaba en este caso, pero sin una dirección. Practicaba yo la brujería con otros compañeros. Yo soy músico, entonces trabajábamos en la 60 con Caracas y a las 12:30 teníamos que estar todas las noches para hacer un ritual en el cementerio central. Entonces pagábamos taxi, teníamos una amistad, un taxista que nos hacía la diligencia. Entonces yo recogí restos del cementerio, tierra y algunas partes, se decía que era parte de a ver qué te digo, como de la pierna de un difunto. Entonces resulta que, ¿qué pedía yo en este caso? Pedía yo era la comunicación con el demonio. Hasta cierta parte, bueno, se realizó. ¿De qué manera? Empezando por el asunto de la parálisis del sueño, que pues yo como hacía el ritual, la velación en la habitación donde yo vivía, entonces hubo diferentes veces me levantaron de la cama y me tiraron al piso. Yo ya estaba familiarizado con eso, ya no era importancia. Entonces, vuelvo y reitero que pedía yo la comunicación con el demonio. ¿Para qué? Para que en mi caso trabajo y salud, bueno, todo eso lo tenía yo, como se dice, en forma, mucho trabajo, salud, bueno, todo. Y resulta de que de un momento a otro, yo vivía en la cesta con cesta, eso corresponde a la Candelaria. Sí, Entonces señor. resulta que una noche yo allá había hecho ritual, hombre, y le evitó un tremendo gato negro arrimado a la pared, siendo que allá no entraba ninguna luz, no entraba nada, porque donde yo vivía era atrás del edificio Sendas, que de pronto tú conoces. Entonces resulta de que, hombre, se atraviesa ese gato negro de un rincón a otro de la habitación. Bueno, yo esperaba, dije, bueno, ya tengo la comunicación con el diablo. Y eso, hasta ahí no pasó nada. Pero de ahí en adelante ya cuando menos pensé fue que alguien se acostó al rincón de la cama y se hundió el soñer como si alguien yo hubiera cansado. Bueno, hasta ahí tampoco había pasado nada. Dije, bueno, yo creo que ya es la hora de que ya tenga la comunicación. Hasta ahí pasó lo que tenía que hacer y hasta ahí te cuento de que se realizó, pero de ahí en adelante no pasó nada. Pero tengo otras cosas que contarte, si pues en realidad hay tiempo, porque como cuénteme una más que quiera, por favor. Bueno, entonces resulta que en mi pueblo, voy a omitir el nombre pues para evitar de pronto que lleguen vándalos y pase lo que ha pasado en Huayca. Entonces, en cosas que te digo extraterrestres, no, pues yo vi con mis propios ojos una nave que se atravesó de un cerro, Reyes, que llama al Cerro de Jacoba, y se atravesó de esa nave tipo triángulo, pero con una cola inmensa
que terminaba en tijera. Entonces yo le dije a mamá, le digo, mamá, estoy viendo algo en el espacio. Dijo, ¿alguna cometa? Le digo, claro que sí. Le digo, ¿usted cómo sabe? Dijo, yo la he visto por diferentes veces. Bueno, bien. Dijo, y de aquí del barrio y muchas personas la hemos visto. Eso para nosotros es común. Pues para ese tiempo yo tenía 50 años ya. Entonces le dije a mamá, le digo, pero para mí eso es extraño. Como iba raudo esa cometa, iba raudo, pero fuertemente a una velocidad tremenda. Yo dije, bueno, se va a estrellar. Yo en mi caso ya tenía en mi pensamiento, dije, estrella, yo corto la velocidad hasta llegar al cerro, y la verdad fue que se puso de costado y se filtró, no se estrelló. Por otra parte, se dice de que en todo ese sector siempre han habido avistamientos de cosas extrañas. Y allá en mi pueblo está sepultado, hasta donde se conoce, el tesoro que le encomendó Simón Bolívar al mariscal José Antonio Sucre, porque a José Antonio Sucre le pegaron un tiro pasando en Mayo, que para ese tiempo llamaba las montañas de Berrueco, y fue a morir a mi pueblo. Entonces se dice de que ese tesoro está sepultado, pero se le fue resbalando una piedra inmensísima, inmensísima, y eso está taponado. Y eso por allá es historia. Oye, ¿y todavía buscan ese tesoro? ¿Hay personas que todavía se dedican a buscar ese tesoro o no? No, justamente pues ahí dejamos la gente de ahí del pueblo, así, te cuento de que un primo mío hizo el seguimiento de eso con otros compañeros, y me habían dicho que si yo los acompañaba, no, yo dije, yo por allá no voy. Y resulta de que en este caso se vino una ráfaga de luciérnagas que los enselleció y los sacó de allá, de donde estaban, cerca al tesoro donde supuestamente está sepultado. Muy bien, pues bueno, las historias de nuestro amigo fascinantes ahí también con el tema de los ovnis.